Era 1983 y un grupo de funcionarios surcoreanos de adquisiciones militares entraba entusiasmado en una sala de reuniones. Frente a ellos, en la pantalla, emergía de entre las nubes un caza de aluminio AMAG-2, el Northrop F-20 Tiger Shark. Sus ojos se agrandaban con cada imagen. El narrador destacaba sus virtudes: una relación peso-potencia excelente, maniobrabilidad sobresaliente, fiabilidad mecánica y mantenimiento simplificado. Igual de rápido que un F-16, pero por la mitad del coste. Todo lo que habían estado esperando. Y como si eso no bastara, el legendario piloto de pruebas Chuck Yeager, el hombre que rompió la barrera del sonido, aparecía en pantalla avalando la aeronave. El Tiger Shark parecía listo para revolucionar las fuerzas aéreas aliadas de Estados Unidos. Pero cuando más se lo necesitó, simplemente no estaba. La historia del F-20 empieza con su antecesor, el célebre F-5. Nacido en los años 60 como una solución sencilla a una pregunta compleja. ¿Qué ofrecer a los aliados cuando necesitan un caza capaz, pero no pueden pagar o no se les quiere entregar lo mejor de tu arsenal? La administración Kennedy impulsó una iniciativa para desarrollar un caza económico, viable para exportación bajo la Mutual Defense Assistance Act. El elegido fue el Northrop N-156F, renombrado como F-5 Freedom Fighter. Ligero, bimotor, ágil y de bajo coste operativo, el F-5 era elegante y letal en manos expertas. El mismísimo Chuck Yeager lo describía como el avión más divertido de volar que había pilotado en toda su carrera. Y eso lo decía alguien que había probado desde cohetes experimentales hasta jets supersónicos. El F-5E Tiger II, sucesor mejorado, incorporaba radar y capacidad para lanzar misiles Sidewinder desde raíles en las puntas de las alas. A finales de los 70, más de 2.250 F-5, en distintas variantes, habían salido de las líneas de producción de Northrop, sirviendo en fuerzas aéreas de países como Corea del Sur, Suiza, Irán o Etiopía. Incluso encontró un uso inesperado en Top Gun, donde F-5 pintados con camuflaje soviético simulaban MiGs enemigos. Pero pronto, una nación comprendió que necesitaba algo aún más avanzado. Desde 1949, Taiwán vivía bajo la amenaza constante de China. Con el avance tecnológico de su vecino, se volvió urgente contar con cazas que pudieran enfrentarse a los nuevos modelos chinos, especialmente con capacidad de combate más allá del alcance visual, lo que exigía integrar el misil AIM-7 Sparrow. Taiwán ya producía F-5 bajo licencia, por lo que la solución parecía obvia: mejorar el Tiger II para adaptarlo al Sparrow. El Departamento de Defensa pidió a Northrop estudiar esa posibilidad, y nació un nuevo concepto, el F-5G. Pero la geopolítica pronto interfirió. La histórica visita de Nixon a China en 1972 había iniciado una delicada apertura diplomática con Pekín. Las ventas de armas a Taiwán fueron vistas por China como una amenaza directa a sus intereses. Incluso una mejora modesta como esta se consideró inaceptable. El presidente Jimmy Carter, decidido a reforzar la imagen de EU como promotor de la paz, bloqueó personalmente la venta del F-5G a Taiwán. Northrop se quedó con un diseño prometedor, pero sin cliente principal. Y ese bloqueo reveló un problema mucho más profundo. Mientras los aliados de Estados Unidos enfrentaban aviones soviéticos cada vez más avanzados, las restricciones en las exportaciones de tecnología militar americana empujaban a muchos países a mirar hacia opciones como el Mirage 2000 francés. Se perdía influencia y contratos millonarios. En 1980, Carter aprobó una solución, el programa FX. Su objetivo era desarrollar cazas pensados exclusivamente para exportación. Lo bastante avanzados para enfrentar amenazas soviéticas, pero sin las tecnologías más sensibles de EU. A esa convocatoria respondieron dos empresas. General Dynamics propuso una versión limitada del F-16, el F-16/79,
con motores antiguos y aviónica simplificada. Northrop, en cambio, vio en ello la oportunidad perfecta para revivir y perfeccionar su proyecto F-5G. El reto era enorme. Tenían que diseñar un caza que enfrentara amenazas de los años 80, pero que fuera suficientemente económico para los clientes extranjeros. El Tiger II usaba dos motores J-85, confiables pero poco potentes. Ahora Northrop los reemplazaría por una única bestia, el F-404, el mismo motor del nuevo FA-18 Hornet. Este cambio ofrecía un 60% más de potencia con solo un 17% más de peso. El resultado, una relación empuje-peso brutal, capaz de superar Mach 2 sin perder la legendaria maniobrabilidad del F-5. Al tener un solo motor, se simplificaba el mantenimiento y se reducían costes, algo clave para países con presupuestos ajustados. El fuselaje se adaptó. Nuevas extensiones delanteras, un estabilizador horizontal un 30% más grande y un sistema fly-by-wire con control total de ángulo de ataque. En cabina, la transformación fue total. Se acabaron los relojes analógicos del F-5. El F-20 integró dos pantallas multifunción y un moderno HUD con controles tipo JOTAS, manos en palanca y acelerador, como los cazas más avanzados de EU. La navegación por giroscopio láser permitía alinear sistemas en solo 22 segundos, comparado con varios minutos en aviones convencionales. Desde arranque hasta despegue, el proceso completo tomaba menos de 30 segundos. Era más rápido que cualquier otro caza. El radar ANAPG-67 de General Electric ofrecía capacidades de combate más allá del alcance visual, 50 millas en modo lookup y más de 30 en lookdown. Podía disparar misiles AIM-9, AIM-7, Mavericks y bombas de la serie Mark 80. Incluso estaba preparado para armamento futuro, como el AIM-120 AMRAAM. A mediados de 1982, el primer prototipo del F-5G, aún no renombrado F-20, estaba listo. Tras 3 años de ingeniería intensiva, Northrop tenía entre manos un caza moderno, capaz y asequible. La gran incógnita era su rendimiento en el aire. El 30 de agosto de ese año, el piloto de pruebas Russ Scott se sentó en la cabina y despegó. En solo 40 minutos alcanzó los 40.000 pies y superó Mach 1. El avión respondía con precisión quirúrgica, exactamente como se había diseñado. En tierra, los informes fueron contundentes. El F-5G no solo volaba, sino que volaba bien. Pruebas posteriores confirmaron lo que Scott había experimentado. Una bestia ágil, capaz de alcanzar altitud máxima en apenas 2 minutos desde arranque, algo que ningún otro caza lograba en ese momento. Su agilidad era impresionante. Con una relación empuje-peso de 1.13, superaba al F-16 en maniobras de alto ángulo de ataque, permitiendo giros que sus rivales simplemente no podían replicar. Y no era solo un rendimiento de laboratorio. Desde un arranque en frío, el F-20 podía estar en el aire en menos de 1 minuto, una capacidad que asombró a observadores militares de todo el mundo. El radar cumplía su promesa de seguimiento a 50 millas, y la aviónica era tan avanzada que incluso pilotos con poca experiencia podían operar el avión con eficiencia. Para abril de 1983, el primer prototipo había completado 240 vuelos sin fallas graves. Delegaciones de 10 países asistieron a las demostraciones, y las reacciones fueron unánimemente positivas. Chuck Yeager, ahora portavoz de Northrop, se convirtió en el rostro del F-20. A pesar de su fama por evitar los medios, apareció en anuncios publicitarios con estética de automóviles deportivos, presentando el Tiger Shark como una revolución aérea. En uno de ellos, el narrador decía: «Estás en alerta. Un intruso a baja altitud es detectado a 80 millas. En el Tiger Shark puedes responder más rápido que cualquier otro caza en el mundo». La aprobación de Yeager le otorgó una enorme credibilidad al proyecto. No era solo una figura de marketing, era una leyenda viva de la aviación, avalando el rendimiento de un avión que, según él,
superaba incluso a los cazas de primera línea en fiabilidad, agilidad y facilidad de vuelo. No era el único en cantarle alabanzas. Paul Metz, otro piloto de pruebas involucrado en el programa, lo describió como un avión hecho para pilotos. Fácil de volar, fácil de operar, confiable y con una respuesta intuitiva. Añadió que el F-20 superaba en fiabilidad y rendimiento a muchos cazas de combate activos en ese momento. La cabina era espaciosa, los controles respondían con precisión, y los despegues y aterrizajes eran sorprendentemente sencillos, incluso para pilotos con poca experiencia en jets supersónicos. El segundo prototipo, esta vez equipado con todos los sistemas de aviónica definitiva, realizó su primer vuelo el 26 de agosto de 1983 y disparó exitosamente misiles AIM-9 Sidewinder y más adelante AIM-7 Sparrow. Para finales de 1983, el F-20 era considerado por muchos un logro técnico impecable. Northrop estaba en negociaciones avanzadas con potenciales compradores como Corea del Sur, Bahrein y Marruecos. Todo parecía ir sobre ruedas, hasta que la política se interpuso. La llegada de Ronald Reagan a la presidencia marcó un giro radical respecto a la administración Carter. Aunque al principio permitió que el programa FX continuara, pronto quedó claro que su enfoque sobre exportaciones militares sería mucho más flexible. La venta de 40 F-16A a Pakistán, como parte de un paquete de ayuda por la invasión soviética a Afganistán, rompió el equilibrio. Si un aliado podía recibirlo mejor, ¿por qué no todos? Y así fue, como el FX empezó a desmoronarse. En 1982, Venezuela compró 18 F-16A. En 1983, Turquía anunció la compra de 132 F-16C. Grecia, rival histórico de Turquía, respondió al año siguiente con 34 más. De pronto, el F-20 ya no competía contra una versión limitada del F-16, sino contra el F-16 real, respaldado por contratos gigantescos, economía de escala y el peso de la propia Fuerza Aérea de EE-UU. Incluso si el F-20 era superior en algunos aspectos, no podía contrarrestar el poder político, industrial y mediático detrás del F-16. El mercado cuidadosamente diseñado para el Tiger Shark se estaba evaporando ante los ojos de Northrop. El golpe final fue aún más difícil de digerir. Mientras Northrop invertía fondos propios en el F-20, el gobierno estadounidense aprobaba ayudas financieras para que Israel desarrollara su propio caza, el IA-Lavi, una aeronave que competiría directamente en el mismo mercado internacional que el Tiger Shark. Northrop protestó, pero en vano. Taiwán, el país que originalmente impulsó todo el programa, ya había asumido que jamás recibiría un F-20. Tras el comunicado conjunto entre EE-UU y China en 1982, quedó claro que Taipei no obtendría jamás un caza de ese nivel. Sin alternativas, los taiwaneses lanzaron su propio programa nacional, el AIDCFCK-1 Chinkuo. Y mientras tanto, el F-20 quedaba atrapado en el limbo burocrático del Departamento de Estado. Mientras otras empresas ofrecían sus aviones directamente a clientes extranjeros, Northrop no podía mover un dedo sin la aprobación del Departamento de Estado. Cada pieza de material promocional del F-20 debía pasar por meses de revisión burocrática. La misma agencia que nunca apoyó realmente el programa FX, ahora lo ahogaba en silencio. Para comienzos de 1984, el terreno se había desmoronado por completo. Lo que había empezado como una brillante oportunidad de exportación se convertía en una trampa política. Aún así, Northrop no se rendía. Había invertido más de $750 millones en el proyecto. Y si bien la situación política se deterioraba, la compañía seguía apostando por el Tiger Shark, hasta que el destino le dio la estocada final. En marzo de 1984, el Congreso abrió audiencias para evaluar el programa FX. Los testimonios fueron demoledores. William Schneider Jr., subsecretario de Estado para Asistencia en Seguridad, admitió que no se habían concretado ventas,
a pesar del apoyo gubernamental. El CEO de Northrop, Thomas B. Jones, arremetió con dureza, afirmando que no tenía sentido desarrollar cazas si luego había que confiar en un gobierno indiferente para venderlos. Pero lo peor vino del general Thomas Baker. Reveló que en 4 años, EE-UU había vendido 100 cazas a 29 países, y ninguno era del programa FX. El veredicto del comité fue claro. El Departamento de Estado y el Pentágono hablaban de apoyo, pero no hacían nada por cumplirlo. Y entonces ocurrió la tragedia. El 10 de octubre de 1984, durante una demostración aérea en Corea del Sur, el primer prototipo del F-20 se estrelló. El piloto de pruebas Daryl Cornell murió en el acto. La investigación reveló una causa estremecedora. Había perdido el conocimiento por exceso de fuerza G durante una maniobra. La increíble agilidad del avión se había convertido en su talón de Aquiles. La imagen pública del Tiger Shark sufrió un golpe mortal. Los mismos oficiales que días antes lo admiraban, ahora se preguntaban si era demasiado peligroso para operar. Aún así, Northrop no se rindió. La única vía que quedaba era lograr que el propio ejército estadounidense lo adoptara. En noviembre, el Congreso solicitó a la Fuerza Aérea y la Armada que evaluaran un avión único para la función de agresor. Aviones especializados en simular cazas enemigos durante ejercicios. El F-20 era ideal para ese rol. Rápido, ágil, económico y capaz de replicar tácticas soviéticas. Pero en enero de 1985, la Armada anunció que había elegido una versión modificada del F-16. Circulaban rumores en la industria de que el F-16 había sido ofrecido a precio de costo o incluso con pérdidas, solo para evitar que el Tiger Shark entrara al mercado. El aislamiento político del F-20 ya no era una sospecha, era un hecho consumado. La maquinaria que lo aplastaba era demasiado grande para resistirla. La tragedia volvió a golpear meses después. El 14 de mayo de 1985, el segundo prototipo se estrelló durante una práctica para el Salón Aeronáutico de París, en Goose Bay, Canadá. El piloto Dave Barnes murió tras perder el conocimiento también por fuerzas G excesivas. 2 prototipos, 2 pilotos muertos. Las mismas cualidades que hacían del F-20 un prodigio tecnológico, ahora lo convertían en un símbolo de riesgo. Las posibilidades de cerrar una venta internacional se desvanecían con rapidez. Quedaba una única esperanza realista para salvar el programa: convencer a la Guardia Nacional Aérea de adoptarlo como su caza estándar. Era la última oportunidad del Tiger Shark. La Guardia Nacional necesitaba reemplazar su envejecida flota. Northrop argumentó que el F-20 era perfecto para misiones de defensa nacional. Rápido en respuesta, barato de operar, capaz de lanzar misiles AIM-7 Sparrow, algo que los F-16 estándar no podían hacer entonces. Pero la Fuerza Aérea tenía otra visión. Si la Guardia usaba F-16, los costes unitarios bajarían, se unificaría el entrenamiento y todo el sistema ganaría eficiencia. La Oficina Presupuestaria del Congreso también puso trabas, afirmando que los ahorros prometidos por Northrop estaban sobreestimados. Algunos países dijeron estar dispuestos a comprar el F-20 solo si primero lo adoptaba EU. Esta decisión lo era todo. Era ahora o nunca. El 31 de octubre de 1986 llegó la sentencia final. La Fuerza Aérea eligió al F-16C para la Guardia Nacional, modificado para lanzar el Sparrow. El F-20 quedaba fuera de toda posibilidad operativa. Northrop no tuvo otra opción que rendirse. Semanas después, la empresa anunció oficialmente la cancelación del programa. 6 años de desarrollo, más de $1.200 millones invertidos y ningún cliente. El Tiger Shark, el caza que lo tenía todo para triunfar, quedaba archivado como una promesa rota. Fue el mejor caza que jamás voló, sin llegar a entrar en servicio. Pero su historia no terminaría allí. En silencio,
Algunas de sus innovaciones comenzarían a germinar en otras aeronaves del futuro. Tras el golpe definitivo, Northrop optó por no protestar públicamente. Sabían que cualquier intento de impugnar la decisión de la Fuerza Aérea podía poner en riesgo un contrato infinitamente más importante: el del bombardero furtivo B-2 Spirit. El programa del F-20 valía 1.200 millones. El del B-2, más de 40.000 millones. La ecuación empresarial era brutal y clara. Con el F-20 políticamente aislado y comercialmente muerto, la empresa cerró discretamente el capítulo más ambicioso de su historia. De los 3 prototipos construidos, solo uno sobrevivió. Hoy se encuentra expuesto en el California Science Center de Los Ángeles, brillante, intacto, pero eternamente inmóvil. Un monumento a lo que pudo ser, pero nunca fue. La comunidad aeronáutica aún debate si el F-20 podría haber cambiado el equilibrio global de fuerzas si hubiese sido adoptado. Muchos creen que sí. En lugar de verse forzadas a adquirir F-16 caros y complejos, las fuerzas aéreas más pequeñas del mundo podrían haber accedido a verdadera capacidad de combate más allá del alcance visual décadas antes. Con menores costes operativos, muchas naciones podrían haber mantenido flotas más grandes y preparadas. Su capacidad de respuesta inmediata lo habría hecho ideal para defensa nacional. Y su fiabilidad lo convertía en el caza perfecto para pilotos menos experimentados. El Tiger Shark ofrecía más por menos, pero llegó cuando el mundo ya no lo necesitaba. Y sin embargo, su legado sobrevivió. El radar del F-20, el avanzado ANAPG-67, acabó siendo adoptado por el caza taiwanés Ching-Kuo y por el entrenador surcoreano T-50. Su arquitectura de aviónica, su cabina digitalizada y su sistema fly-by-wire influyeron en diseños de toda una generación de cazas posteriores. Incluso su filosofía de un solo motor, gran potencia, sería replicada más adelante en programas como el F-16XL y cazas de cuarta generación. Su tiempo de respuesta, su capacidad de arranque rápido y su sistema de control integrado, que parecían revolucionarios en los 80, se convertirían en estándar décadas más tarde. El F-20 fue el futuro, pero adelantado a su época. Para muchos expertos, el Tiger Shark es la mayor incógnita de la historia de la aviación militar. Steve Pace, escritor especializado en aviación, lo resumió así: uno de los mejores cazas jamás construidos que nunca entró en producción. Y no falló por sus características técnicas, ni por falta de interés. Falló porque volaba demasiado bien en un momento en el que el mercado y la política ya habían girado en otra dirección. El F-20 no perdió contra otro avión, sino contra el sistema que lo engendró. Fue víctima de su propia excelencia, de decisiones tomadas en despachos lejanos. Hoy, el Tiger Shark descansa como un ¿qué habría pasado si? Eterno, el mejor caza que nunca fue.